Buenas, les saludo hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad nuevamente encontrándome por este medio, pues para compartirle la palabra de nuestro Dios. Que el Señor siga bendiciendo su familia, sus hogares, a cada uno de ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, dad gracias a Dios por todo. El tema de hoy es dad gracias a Dios por todo. Gracias quiere decir reconocimiento, ¿no? Reconocer el favor que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Poder entender y comprender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Reconocimiento primeramente por la vida que hemos recibido cada uno de nosotros, por el nuevo día que nos da, cómo es Dios que nos puede dar ese aire y Él nos da pues sin cobrarnos. Vemos cómo en esta temporada, cómo el oxígeno se ha elevado los precios y la gente lucha por un balón de oxígeno haciendo tantas colas, ¿no? Mientras Dios no, Dios pues nos dio el oxígeno a nosotros, nos dio el aire a nosotros, porque nos ama. Y esa es la naturaleza de Dios, es que Dios ama a su creación. Dar gracias a Dios por la salud, por cómo amanecemos, gracias a Dios por lo fuerte que estamos, por lo bien que estamos, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos reconocer a Dios, darle gracias por la salud que tenemos y también darle gracias a Dios por la enfermedad, ¿no? Leyendo este texto vemos dar gracias en todo, dar gracias a Dios en todo, ¿no? Entonces por la enfermedad, ¿alguien se atrevería a dar gracias por la enfermedad? A decirle a Dios gracias por esta enfermedad. Tal vez muchos de nosotros no lo haríamos. ¿Por qué no lo haríamos? Porque no entendemos de que la enfermedad, pues que de repente en algún momento nos puede tocar a alguno de nosotros, no tiene propósitos. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros vamos comprendiendo los planes y los propósitos de Dios, sabemos que nosotros necesitamos dar gracias a Dios también por la enfermedad. ¿Por qué? Porque en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de ese sufrimiento que nosotros podamos tener, en medio de esa dificultad que tengamos en el cuerpo, Dios nos enseña muchas cosas. En alguna oportunidad yo estuve enfermo y pude recordar muchas cosas que tal vez había hecho mal, pude reflexionar. Entonces podemos entender y podemos comprender que la enfermedad no es en vano. La enfermedad tiene un propósito de parte de Dios. Y el propósito por el cual Dios permite la enfermedad en nuestras vidas es para que nosotros podamos reconocer nuestra relación con Dios, podamos reconocer nuestro tiempo que tenemos pues de repente con nuestra familia, podamos reconocer cómo va nuestra relación con nuestro prójimo y una serie de cosas. La enfermedad no viene en vano, la enfermedad viene con un propósito, ¿no? Tal vez en alguna oportunidad uno sale a caminar y se cae a un hueco. Y uno esperando que alguien venga y de repente lo auxilie, pero pasó 1 hora, 2 horas y a la tercera hora recién viene alguien y lo ayuda. Imagínese usted otra oportunidad, de repente no iría por el mismo sitio. Así también en la enfermedad.
La enfermedad pues nos hace reflexionar, nos hace pensar para poder recapacitar y poder entender por qué necesitamos darle gracias a Dios. Por medio de la enfermedad Dios pues trabaja con nosotros para poder reconocer que dependemos de Él. Cuánta gente a veces en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de las situaciones adversas, cuando hay un temblor, se acuerda de Dios. Pero cuando no hay un temblor, cuando no hay problemas, cuando no hay necesidades, el ser humano hace su vida. El ser humano se olvida de Dios. Pero aquí este libro de 1 Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, le enseña esta palabra: dad gracias en todo. Dad gracias en todo, dad gracias a Dios por todo, por lo que me pasa, por lo que me sucede. Y eso lo vemos pues en el libro de Job. El libro de Job nos enseña muy claramente pues cómo este hombre que era de la tierra de Uz era un varón, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos habla así las escrituras, que era un hombre pues que había caminado con Dios, que había aprendido muchas cosas de Dios, pero en algún momento de su vida pues le llegan una serie de cosas que en su forma de reaccionar nos da a entender que es una persona madura en Dios. ¿Cuántas veces nosotros de repente frente a una enfermedad, un proceso de dificultad, hemos pasado y no hemos reaccionado de esa forma? Muchos de nosotros tal vez en alguna oportunidad no conocíamos a Dios y en vez de agradecer a Dios hemos renegado. Hemos echado la culpa a la enfermedad. Yo en estos días, a veces leyendo las redes, leyendo el Face, el WhatsApp, el Messenger y una serie de cosas, pues veo gente, amigos míos, que a veces dicen: esta maldita enfermedad, pues como echando la culpa, como diciendo pues, ¿por qué? Al final no pueden comprender ni entender pues qué es lo que Dios pues trata de hacer en nuestras vidas. Hablando acerca de este hombre Job, que nos habla que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 20 al 22. Mire lo que nos dice Job capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren la reacción de Job frente a lo que le había pasado. Desde el verso 13 hasta el verso 19 vemos que a él le pasa una serie de calamidades. En Job capítulo 1, desde el 13 hasta el 19, vemos que sus ganados mueren, sus hijos fallecen, vemos que su siembra la pierde y una serie de cosas que le sucede y le pasa, y vienen a decirle lo que había pasado y había sucedido. Y en el verso 20 que hemos leído, dice la parte C y dice: y se postró en tierra y adoró. Y se postró en tierra y adoró.
Imagínese usted, Job había perdido sus ganados, sus sembríos, había perdido sus hijos. Y dice que la actitud de este hombre es postrarse a tierra y adorar. Cuando yo leo esta parte de Job, es para mí un gran ejemplo para poder comprender y entender la madurez de este hombre. Hasta cierto punto que podemos decir cómo reacciona de esta manera. Porque dice, se postró en tierra y adoró. Y lo otro que reconoció en el verso 21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una de las cosas que Job había comprendido y había entendido, que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Él había entendido que Dios le había dado a sus hijos para que los enseñara, para que Él los encaminara, para que Él los guiara en el camino, para que les enseñara la palabra de Dios. Pero una de las cosas que también él había comprendido era que los hijos eran prestados. Eso es lo que había comprendido, que los hijos eran prestados, que los hijos eran un encargo de parte de Dios. Sé que como ser humano de repente uno lamenta la pérdida de un familiar. Yo creo que Job también lamentó la pérdida de sus hijos, pero a la misma vez también reconoció que los hijos que él había tenido eran hijos que Dios los había encargado. Qué importante es que nosotros podamos comprender y entender de esta forma y de esta manera a nuestros hijos. Qué importante y qué hermoso es poder comprender y entender que todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado y que podamos agradecerle, tengamos o no tengamos. Hay gente a veces que tiene y no agradece a Dios. Y es por eso que a veces vemos situaciones difíciles en las cuales personas con mucho dinero han perdido empresas y se han matado, porque ellos han puesto su confianza en su empresa. Nunca han reconocido que ellos recibieron todo de Dios, sino que al contrario, ellos dijeron, con mis fuerzas he hecho esto, con mis fuerzas lo he logrado. ¿Y Dios dónde estuvo? Amigo, amiga, en esta oportunidad déjame decirte que Dios siempre ha estado ahí. Él nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Al contrario, Él nos llama cada día para acercarnos a Él y para reconocerlo. En medio de todas nuestras situaciones adversas, en medio de esas situaciones difíciles, Dios nos llama para que nosotros podamos reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Vemos en este tiempo que hay muchas empresas que están colapsando. No decimos que están fracasando, sino que están colapsando, porque están disminuyendo intensamente sus actividades que antes tenían. Si antes producían, de repente vamos a hablar de una empresa de calzados, si antes producían 5,000 calzados, ahora están produciendo 3,000 calzados. Muchas empresas se están colapsando en este tiempo. Muchas empresas están pasando por situaciones difíciles en las cuales tienen que cerrar la empresa, tienen que despedir gente.
lo estamos viendo por medio de las noticias. Muchos de las personas, de nosotros, tal vez estamos siendo afectados porque nos han sacado del trabajo. ¿Qué haremos frente a esta situación? ¿Qué haremos frente a esta cosa que estamos viviendo? La Biblia nos dice, dad gracias a Dios por todo, porque solamente Dios sabe las cosas que van a pasar y van a suceder. Darle gracias a Dios porque de repente me sacaron del trabajo y decirle, Señor, gracias porque tú tienes algo mejor para mí. Qué hermoso orar de esa manera, confiar en Dios de esa manera y no lamentarse porque a uno le han sacado del trabajo, sino porque Dios tiene algo mejor. Es porque Dios te va a abrir una puerta mayor. Es porque Dios quiere darte otra habilidad, otra capacidad. Tal vez de repente no te da otro trabajo mejor, pero te da una habilidad, una capacidad, pues para que tú puedas crear algo. Solamente Dios sabe. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios es quien hace las cosas y trae sabiduría a nuestra mente para hacer cosas. Aleluya. El Salmos 34:1, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, gloria a Dios. Aquí el salmista David escribiendo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Y que nosotros le alabemos a Él. Que nosotros ofrezcamos frutos de alabanza continuamente en nuestra boca. Que salga de nuestros labios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aquí el salmista David nos está escribiendo casi algo similar de lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Entonces vemos que el salmista David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. En el tiempo de la angustia. En el tiempo de la angustia, cuando pasa algo desagradable, una enfermedad en nuestras vidas, debemos bendecir a Dios. Debemos agradecer a Dios. En medio de la enfermedad, como lo habíamos visto en el caso de Job, de ese problema y de esa situación que había pasado, en medio de la angustia de nuestra enfermedad, debemos agradecerle a Dios. Debemos estar agradecidos con Él porque Él quiere hacernos mejor. Es el propósito de Dios, hacernos mejor en medio de la enfermedad. La enfermedad pues nos prepara a nosotros, nos amolda a nosotros. Es el propósito que Dios tiene por medio de la enfermedad. La enfermedad no llega por las puras de nuestras vidas. La enfermedad pues llega a nosotros pues para moldar nuestro carácter, nuestro temperamento, para recordarnos de Dios. En una oportunidad Pablo, orando a Dios, le dice el Señor, bástate con mi gracia. Porque nos habla de que el apóstol Pablo probablemente tenía una enfermedad en la cintura, la cual no le permitía caminar correctamente. Otros dicen que probablemente tenía una enfermedad en el cerebro que cada cierto tiempo le hacía padecer dificultades. Pero dentro de todo ese contexto podemos entender que Dios le dice, bástate con mi gracia.
¿Por qué pues Dios no lo sana al apóstol Pablo? Porque Dios quiere que él lo reconozca en todo tiempo. Como dice aquí el salmista David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En medio de mi necesidad, cuando hace falta algo. ¿Cuántas familias en estos tiempos de enfermedad, tiempo de esta pandemia del coronavirus, tiempo de cuarentena, cuántos de nosotros estamos pasando necesidades? ¿Cuántos pastores están pasando necesidades? ¿Cuántos creyentes están pasando situaciones adversas? Y tal vez antes no pensábamos y creíamos que nosotros no íbamos a pasar. Porque muchas veces me he topado con creyentes que decían, pues Dios es un Dios que dice que va a dar y va a hacer esto. Y muchas veces hasta textos bíblicos sacaban, pero ellos nunca pensaban que iban a pasar por un tiempo de necesidad. Y cuando llegan en ese tiempo de necesidad dicen, pero ¿por qué? Pues como que Dios cambió. No, Dios nunca ha cambiado. Lo que pasa es que muchas veces nosotros entendemos mal la palabra de Dios. Aquí el salmista David nos está diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y eso nos está haciendo entender y comprender de que van a haber muchos tiempos, situaciones difíciles, necesidad, angustia, como hemos visto. También situaciones de tribulación. Va a haber situaciones así. Yo recuerdo que en una oportunidad muchas veces he escuchado personas decir, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, la enfermedad no va a tocar a mi morada, no va a llegar a mi casa. Y después de ahí, a un tiempo, me encontraba o me topaba con esa persona, o tal vez me comunicaba por teléfono y me contaba que había pasado una desgracia en su hogar, en su familia. Y yo pues podía comprender y entender que muchas veces nosotros decimos algo, pero sin entender y comprender pues lo que la palabra de Dios en realidad nos quiere enseñar. Va a haber tiempos de necesidad, va a haber tiempos en que de repente pues no tengamos que comer. Pues que son tiempos en el cual pues también Dios quiere, Dios permite que nosotros pasemos eso para reconocerlo, que solamente dependemos de Él. Como Jesús dijo que Dios pues alimenta a las aves de los cielos. ¿Y cuánto más Dios pues no va a tener pues ese amor por sus hijos, por su creación? Salvo aquellos que de repente no reconocemos que hemos sido creados por Dios. Ellos iban a tener un problema, porque mucha gente hay que cree que desciende pues de los hombres primitivos, no que descendemos de los simios o de los monos, vamos a ponerlo así, y entonces pues esa gente pues no tiene agradecimiento a Dios. Pero los que realmente reconocemos que Dios nos ha hecho y nos ha formado y que procedemos pues de esa creación maravillosa en la cual Dios hizo a Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, entonces pues nosotros sí vamos a reconocer que Dios es el creador, el Dios todopoderoso. Va a haber tiempos de necesidad. Y Dios permitió tiempos de necesidad en su palabra. Tiempos de necesidad para poder comprender y poder entender pues qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho incorrectamente.
Porque muchas veces cuando tenemos, malgastamos el dinero. Y cuando no tenemos, pues hacemos todo lo posible, pues por ahorrar cada centavito, cada monedita. Entonces es necesidad que haya tiempo de necesidad para poder comprender y de alguna otra manera acercarnos a Dios. También dice el salmista David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en el tiempo de tribulación. El tiempo de tribulación, pena o aflicción muy grande, el tiempo de la muerte de repente. ¿Cuántos de nosotros de repente estamos pasando situaciones así con algún familiar, algún hijo, algún padre, madre que hemos perdido? Y es muy doloroso para nosotros. Tal vez no entendemos ese dolor que causa la muerte de un ser querido. Tal vez no entendemos ese dolor que causa esa separación de que ya no lo volveremos a ver. Pero el salmista nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque como seres humanos no entendemos la muerte. Como seres humanos no comprendemos por qué tiene que pasar, por qué tiene que suceder. Pero a veces es necesario que pase, aunque no lo comprendamos. Como seres humanos tenemos nuestro ciclo de vida. Como seres humanos tenemos nuestro tiempo de vida. No sabemos en qué momento nos vamos. No sabemos en qué momento nos llega la muerte. No sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo. Pero lo que sí tenemos que entender es que mientras tenemos la oportunidad de vida, vivamos agradeciendo a Dios, vivamos glorificando su nombre, vivamos para Él. Y como dice el salmista David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que mi boca sea para alabar a Dios, que mi boca sea para glorificar a Dios, que mi boca sea para exaltar a ese Dios todopoderoso, al que me hizo, al que me formó. Eso es lo que me enseña el salmista David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo Dios quiere que nosotros le adoremos. Cuando nosotros comprendemos y entendemos esto, vamos a hacerlo en todo tiempo. Y otro pasaje también en Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hablándonos el apóstol Juan en esta carta que él pues escribe para la iglesia en general, dice: y el mundo pasa y sus deseos. Una de las cosas que tenemos que comprender y entender, que todo lo que nuestros ojos pueden ver es temporal. Todo lo que está a nuestra vista es temporal. No hay nada eterno en este mundo. Todo es temporal. Por eso el apóstol Juan dice: y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuántas veces el hombre, por engañar a su mujer, dejándose llevar por el deseo, ha destruido su hogar, su familia?
y no se ha percatado de este pasaje, que todo es pasajero, que todo es temporal, que todo está de paso, que todos nosotros los seres humanos somos como aves de paso. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Tenemos que entender que nuestros hijos son prestados, que Dios nos dio para encaminarlos. Tenemos que entender que todo lo que hay en este mundo es temporal, que es pasajero. Las enfermedades, esta enfermedad que estamos pasando, esta pandemia, este coronavirus, es algo temporal. No ha venido para quedarse. Ha venido tal vez para dañar familias, para lastimar a algunas personas, para llevarles a la muerte a otras. Pero no es eterno esta enfermedad del coronavirus. Es temporal. Es una enfermedad que más adelante se encontrará una cura. Tal vez escuchamos personas que dicen, pues, esta es la cura, esta es la cura. Pero muchos países están, pues, haciendo todo lo posible por querer, pues, salvar a las personas. Porque si se hubiera encontrado una cura, pues entonces ya estaría repartiéndose a muchos. Cuando llega el momento de que una persona parta, llega su momento. He tenido un familiar que ha partido hace poco, pero no por el coronavirus, sino porque le llegó la hora de partir. Fue doloroso, sí, la pérdida de este familiar, pero llegó su hora de partir. Por eso es que el apóstol Juan nos dice, y el mundo pasa y sus deseos. Tenemos que comprender que es temporal. Una de las enfermedades que todavía no se encuentra una cura hasta el día de hoy es el SIDA. Esa sí es una enfermedad, pues, que mata personas. Pero no las mata instantáneamente, sino que va pasando el tiempo